personas a partir de 10 grandes cohortes de estudios en Qué buenísimos detalles hemos recibido y pues estamos listos para la siguiente charla. Tenemos por acá a don Pedro que ya nos ha saludado. Quisiéramos presentarle antes. Don Pedro dice que es ingeniero agrónomo y tiene una licenciatura en agricultura alternativa. Aparte de ello, tiene una maestría en agricultura ecológica y es candidato al doctorado en Ciencias Naturales con énfasis en Sistemas Agrícola de la Universidad Nacional. Él, el día de hoy, quiere compartir con nosotros algunos datos sumamente importantes relacionados a la agricultura y al ejercicio. Preste mucha atención. Don Pedro, muchas gracias por acompañarnos y el tiempo es para que usted lo pueda administrar. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Bueno, vamos a tratar de aprovechar estos minutos para introducirnos un poco en un tema que es interesante, pero desde un punto de vista podríamos hacernos la pregunta, ¿qué tiene que ver la agricultura con este tema de salud, del ejercicio en el cual estamos hoy incursionando? Entonces, en la medida que se vaya desarrollando la presentación, vamos a ver que guarda más relación de lo que nosotros nos podemos imaginar. Como ustedes saben, digamos a manera introductoria, nuestra iglesia, en sus inicios, nuestros fundadores iniciaron prácticamente la obra, entre otras cosas, buscando áreas de terreno para el cultivo del suelo, porque las instituciones en un inicio eran educativas y entonces nuestros fundadores conocían la importancia de un estilo de vida sano, saludable, en un entorno natural, en donde se cultivara la tierra, se cultivara el suelo y se aprovechara de todos esos beneficios de los remedios que Dios ha provisto en la naturaleza. Entonces, fíjense ustedes que tiene mucha relevancia. Bueno, a manera de introducción, bueno, ya la persona que me presentó indicó mi formación, pero me gustaría nada más mencionar muy brevemente que este servidor tiene un pequeño ministerio de servicio para nuestra iglesia que se llama ABC Internacional, que es hecho junto con los miembros de mi familia, tanto mi familia paterna y materna como los de mi esposa, nuestros hijos. Y ese pequeño ministerio tiene la función de brindarle un acompañamiento a nuestros hermanos precisamente en esa linda experiencia, ¿verdad? De los que quieran comenzar a conocer un poquito de lo que es el cultivo del suelo, la agricultura, la vida en un entorno más natural, ¿cierto? Entonces, parte de los objetivos de este pequeño ministerio es ese, brindarle a nuestra iglesia ese pequeño apoyo. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de los efectos benéficos del cultivo del suelo sobre la salud. Evidentemente vamos a hacer énfasis en el tema que compete a este congreso, que es el del ejercicio, la actividad física, pero también vamos a tocar muy brevemente, grosso modo, las otras herramientas de la salud, ¿verdad? Porque todo es integral, todo lo conformó Dios de una manera integral. Entonces es muy importante tocarlo desde ese punto de vista. Podemos mencionar que Dios, al crear el mundo, tenía un modelo especial en donde él esperaba que los seres humanos pudieran desarrollarse y vivir de una manera sana y feliz. Ese modelo lo podemos nosotros encontrar, no lo vamos a leer acá, pero lo podemos encontrar en detalle en los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Ahí podemos ver cuál era el modelo que Dios quería en el cual nosotros pudiéramos vivir. Y ese modelo precisamente conformaba todo lo necesario para que nosotros pudiéramos vivir sanos y felices. Eso incluye, por ejemplo, también, nada más mencionarlo, no es el objetivo principal de este congreso, pero también allí en ese entorno, y es una de las cosas que tiene que ver con la agricultura, es que Dios proveyó allí un menú, ¿verdad? Natural, que es precisamente uno de los elementos fundamentales para que nosotros tengamos una vida saludable. Les aseguro que una dieta o un menú saludable, ¿verdad? Con las cosas que se producen del suelo, unido a este remedio natural que es el ejercicio, que es lo que estamos estudiando, viendo, aprendiendo en este congreso,
precisamente conforman un equipo muy, muy importante, ¿verdad? Para que nuestro organismo funcione correctamente. Hay algo aquí que voy a pasar a este punto que me parece sumamente interesante, ¿verdad? Y es una cuestión en la cual la agricultura tiene mucho que ver aquí con el tema de salud, ¿verdad? Y es aquello que se conoce como el microbioma. Y es que la ciencia médica, la ciencia en todas las áreas biológicas, han desarrollado y han encontrado muy interesante un tema en el cual se puede ver que nuestro organismo humano, ¿verdad?, está muy estrechamente ligado a una comunidad biológica microscópica que está en nuestro cuerpo. Nos recubre la piel y principalmente se aloja en nuestro sistema digestivo, ¿verdad?, que es el microbioma humano. Y la ciencia médica ha determinado, y eso lo conocen bien todas las doctoras que están participando acá en este congreso, que esa comunidad biológica del intestino, de nuestro sistema digestivo, es muy, muy importante para mantener nuestra salud. Si esas comunidades biológicas están en equilibrio, entonces en esa medida, entonces muchas de las situaciones de salud, problemas de salud que nos puede afectar, definitivamente no se dan. Lo interesante de esto es que la ciencia ha encontrado que hay una gran afinidad entre ese microbioma que está en el sistema digestivo humano. Hay una gran afinidad con el mismo microbioma que está alrededor de las raíces de las plantas y el microbioma que está en el suelo. Entonces, vean ustedes qué interesante la relación, la interacción, no solamente el hecho de consumir alimentos y que proveen nutrientes, sino que hay una afinidad biológica entre los microorganismos del suelo, los microorganismos de las raíces de las plantas, también en los microorganismos del sistema digestivo de animales y también en el sistema digestivo humano. Entonces es muy interesante porque la Biblia enseña que nosotros venimos del suelo, venimos de la tierra, que el Señor tomó barro del suelo y conformó al cuerpo humano. Entonces es allí donde veo tan interesante aprender sobre estas interacciones tan profundas y ver cómo todo está interconectado precisamente para ese escenario que Dios quería que nosotros tuviéramos cuando creó todas las cosas. Ahora bien, ¿a dónde vamos con esto? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que en cierta manera podríamos mencionar que muchos de los problemas de salud que aquejan a la humanidad también tienen su fundamento en que hemos destruido los recursos naturales. Hemos destruido el suelo, hemos dañado el equilibrio biológico del suelo. Prácticamente tenemos suelos enfermos. Entonces, lo que se deriva de suelos enfermos, lo que se produzca allí, igual va a tener las deficiencias que pueden afectar nuestra salud. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, ¿verdad? Entonces, aquí vamos atando cabos. Si esta interacción entre el suelo, las raíces y nuestro cuerpo son tan importantes, entonces quiere decir que nosotros deberíamos participar activamente en ese proceso de restauración de ese suelo que finalmente va a conllevar a nuestra salud. Y en ese proceso precisamente convergen la gran cantidad de remedios naturales que Dios creó, incluyendo como uno de los principales el ejercicio y el efecto que este tiene en nuestra vida como tal. Además de eso, acerca de lo que conversaba de que la materia prima que Dios utilizó para crearnos a nosotros, está este artículo muy interesante en donde dice cómo los minerales en las plantas, en los alimentos vegetales, y el efecto que tienen las prácticas agrícolas sobre el rol en la salud humana. Es decir, cómo precisamente este artículo científico confirma lo que les vengo mencionando. Cómo la manera en que nosotros manejamos el suelo, trabajamos el suelo, hace que éste pueda proveer los elementos biológicos, nutritivos y minerales para que nosotros podamos obtener alimentos equilibrados que ayuden a nuestra salud. Entonces me pareció importante compartirles este artículo informativo. Ahora sí,
Muy bien, vamos acercándonos más aún al tema del ejercicio y la agricultura. Ahora, fíjense ustedes en algo aquí. La agricultura podría decirse que es una de las actividades más completas que hay y que precisamente tiene un origen divino, porque cuando Dios creó el mundo, el Señor proveyó todos los elementos para hacer una macroagricultura. O sea, primero fue creando cada uno de los elementos que se necesita. Creó el sol, ¿verdad? La luz solar, algo fundamental para la agricultura. Creó el agua, creó el oxígeno, creó la atmósfera. Luego que tenía todos esos elementos, creó el suelo. Y una vez que tenía todo el entorno, entonces cultivó la tierra, ¿verdad? Mandó a que todas las especies vegetales se reprodujesen de manera ilimitada. Y fue donde se creó ese entorno natural que les vengo hablando. Entonces, cuando uno practica agricultura, y dicho sea de paso, esta se puede practicar en diferentes niveles. Usted puede, por ejemplo, la persona que tenga recursos económicos y tiene su finca de 1 hectárea o más, hasta la persona que no tiene recursos para una finca, sino que tiene su casa, pero en su casa tiene un patio amplio donde cultivar, o si no tiene un patio donde cultivar, por lo menos tiene un patio pequeño, o no tiene patio, puede cultivar en recipientes. Y si no tiene patio ni casa, sino que tiene un apartamento en un penthouse, igual. La agricultura como una actividad de origen divino y cuyos beneficios en la salud están a la disposición de cualquier persona en cualquier circunstancia. Y fíjense ustedes qué interesante, cuando practicamos agricultura, estamos practicando absolutamente todos los remedios naturales, los 8 remedios naturales que nuestra iglesia conoce. Nos exponemos al sol y al exponernos al sol, entonces se sintetiza en nuestra piel la vitamina D, que es tan necesaria para nuestro sistema inmunológico ahorita en esta era de pandemia en la que estamos viviendo. También tiene que ver con el beneficio de nuestro sistema nervioso al exponernos a la luz solar. Además, mientras estamos afuera trabajando la agricultura, entonces, como decía la doctora Paola, hacemos que nuestro sistema cardiovascular se ponga activo, ¿verdad? A tomar oxígeno puro y a activar todo ese sistema maravilloso cardiovascular. Por supuesto, estamos en una actividad física que a la vez no solamente nos ayuda en el aspecto cardiovascular, sino también nos ayuda en nuestra salud mental, porque estamos en el medio ideal, ¿verdad? En medio de la naturaleza, vemos los árboles, vemos las plantas ornamentales, vemos las plantas hortícolas, vemos los insectos, vemos las aves, vemos todos esos elementos que aquietan nuestro sistema nervioso, que muchas veces en este entorno moderno, pues está muy sometido a muchas situaciones de estrés que afectan nuestra salud. Por supuesto, una vez que estamos agotados, cansados, ya sea por la huerta o ya sea por la dinámica aeróbica que vimos al principio, ¿verdad? Del Congreso, muy excelente dinámica de ejercicio. Entonces el cuerpo va a necesitar descansar, acostarse, ahí sí nos va a dar sueño, ¿verdad? Temprano. Además de eso, lo que les mencionaba, si tenemos un suelo en equilibrio, un suelo donde todas las cosas están donde debe estar y la parte biológica está en equilibrio, entonces vamos a consumir alimentos que finalmente se van a traducir en salud, en nutrición, en el sentido amplio de la palabra. Asimismo, esto va acompañado de un consumo copioso de agua, que resulta cuando estamos cansados de esa actividad. Si a esto le unimos al decir no a aquellas cosas que son nocivas, y además de eso ponemos enteramente nuestra confianza en Dios, entonces fíjense ustedes qué entorno especial para recuperar la salud. Les voy a compartir una muy breve experiencia de este servidor. Tristemente, por situaciones de estrés que nos aquejan en este mundo moderno, este servidor comenzó a sufrir hace unos años de migrañas. Usted sabe que las migrañas se originan cuando los neurotransmisores del cerebro, en especial la serotonina, empieza a bajar por asuntos de estrés y laboral, y etcétera, etcétera.
Entonces, hay dos caminos principales. Uno de ellos es, o la persona incurre en depresión, llega a depresión, o como en mi caso, se inician esas fuertes migrañas. Tan fuertes eran los síntomas y lo incapacitante de los síntomas que fui a un neurólogo. Pues el neurólogo determinó el problema y la principal medicina que él me recomendó fue la farmacológica, que dicho de paso puede ser una herramienta muy útil, ¿verdad? En algunas circunstancias, ¿verdad? No vamos a desmeritar eso, pero tomé la decisión con la ayuda de Dios y con el consejo de otras personas que conocen de salud, tomé la decisión de dar una oportunidad a estos, precisamente todos estos remedios que estamos viendo aquí. Y entonces comencé un proceso estricto, fíjense ustedes, de ejercicio, como lo estaba hablando la doctora Paola, y como lo estamos aprendiendo aquí, el ejercicio es la máquina de producción de serotonina. Entonces comencé a hacer ejercicio, por lo menos empecé con media hora, luego pasé a una hora. Luego eso lo acompañé con acostarme bien temprano en las noches, máximo 9 de la noche, y a poner el cuarto oscuro como una cueva de oso, bien oscuro, ¿verdad? Para que el otro neurotransmisor, que es la melatonina, comience a funcionar en la reparación del sistema nervioso y del cuerpo en general. Así lo hice, ¿verdad? Me acosté bien temprano. Luego me volví un poco más estricto en la dieta, ¿verdad? Una dieta básicamente de origen vegetal en su mayoría. Además de eso, me exponía al sol. Cuando salía al sol, me exponía al sol por lo menos 15 o 10 minutos, así el sol directo. Tomar mucha agua, ¿verdad? Tomar mucha agua, o sea, practicar todo esto que les acabo de mencionar, que prácticamente con la agricultura todo se cumple. Y para la honra y gloria de Dios, he visto cómo ese grave problema neurológico de las migrañas comenzó a disminuir, mucho de ese estrés era porque yo tenía que hacer un viaje afuera en el exterior. De hecho, estoy aquí, no estoy con ustedes allí en Costa Rica, estoy aquí afuera, en el otro continente, en otro horario. Y fue gracias a que con la ayuda de Dios empecé a aplicar estos remedios, porque si no, no hubiera podido ni siquiera venir, porque estoy en una pasantía de estudios. Entonces yo estaba con ese malestar y gracias a este estilo de vida que Dios tiene para su iglesia, porque el propósito que Dios tiene con su iglesia es que seamos sanos, que vivamos estos remedios sanos y que sea un elemento en el cual nosotros podamos compartir a las demás personas, ¿verdad? Este mensaje de salud que es tan precioso y que apoya el mensaje de salvación. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. Y la agricultura, volviendo al tema, está muy, muy estrechamente relacionado con esto. Ahora bien, la doctora, esto era un poco introductorio. La doctora Paola me pidió que les compartiera un poquito algo práctico, ¿verdad? De que si entendemos el valor de la agricultura y del ejercicio como tal y de los remedios naturales, entonces yo les voy a compartir, ya finalizando, algunas técnicas artesanales muy sencillas que nosotros podíamos aplicar para nosotros practicar la agricultura en nuestra casa, como les dije al principio, donde usted se encuentre, sea en una finca, sea en un penthouse, donde quiera, usted puede practicar la agricultura como un método terapéutico para su vida, en todos los ámbitos. Entonces, rápidamente les comparto cómo hacer un abono orgánico casero. Además de eso, nosotros como adventistas deberíamos ser los mayores cuidadores del ambiente, el grupo más ecologista, porque valoramos la creación de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un abono orgánico? Bueno, lo vamos a hacer aprovechando los desechos de cocina de nuestra casa. Ahí hay una cantidad de recursos que nosotros podemos aprovechar de una manera sencilla para utilizarlos en la agricultura urbana o donde nos encontremos. Entonces, ¿cómo hacemos un abono orgánico casero? Bueno, les voy a dar un modelo que puede ser adaptado, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar, si tenemos disponible, tenemos acceso a
Abono de caballo, a desecho de caballo, lo recomiendo mucho porque el desecho de caballo o la boñiga o el estiércol de caballo tiene una cantidad de microorganismos benéficos que ayudan a descomponer muy rápido los desechos de la casa. Entonces, si tenemos eso, bueno, mucho mejor. Si no tenemos eso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir un poco de acerrín blanco, de madera blanca, eso sí, porque el acerrín de madera roja es un poco, tiene un poco de sustancias un poco tóxicas para las raíces. Entonces tomamos acerrín de madera y lo vamos a mezclar con un poquito del mantillo del bosque. Cuando uno va al bosque que encuentra así una capita orgánica, entonces toma un poquito de ese suelo y lo mezcla con el acerrín. Si tiene boñiga de caballo, mucho mejor, o de vaca en su defecto. Los otros no son muy buenos para esto, es exclusivamente esos dos. Muy bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer en la casa es que vamos a colocar como una especie de cilindro, como una reja como esa que ven allí. Esa puede ser, si tiene un patio, lo hace como está en la imagen, o si no, dentro de un balde en la casa, compra una malla plástica parecida a esta y la hace pequeñita y la introduce dentro de un balde. Esa es una posibilidad. Luego, usted lo que va a hacer es que usted va a empezar a alternar capas de esa boñiga o de ese acerrín con suelo de bosque. Va a hacer capas de, digamos, de 3 centímetros de alto y le coloca 3 centímetros entonces de los residuos de la casa, todo lo que son residuos de comida. Entonces usted coloca capas, ¿verdad? Capas que vaya llenando toda esa estructura de lado a lado. Entonces usted va ascendiendo. Entonces digamos, hoy comió, hizo una capa, luego colocó la capa de acerrín, luego volvió y comió y ahí va acumulando las capas. Entre capa y capa usted puede aplicarle un poquito de cal, le va a ayudar muchísimo a la descomposición. O si tiene carbón molido, lo tritura un poquito y le esparce un poquito el carbón. El carbón es maravilloso no solo para la salud humana, sino también para el suelo. Recuerden recuerden la relación que hay entre los microorganismos de uno y de otro. Entonces, el carbón aquí en el compost es ideal. Entonces, cal, carbón, y entonces va haciendo capas. Cuando llega a la parte alta de acumular, usted puede ir acumulando día a día, no se preocupe. Pero cuando llegue al final, entonces usted para de aplicar. ¿Ok? Termina con una capa de boñiga o de acerrín, cierra y le pone una malla de esas de vivero y lo deja sin tocarlo. Y le aseguro que en 20 días, de 15 a 20 días, ya eso va a estar descompuesto. Y usted simplemente lo que va a agarrar es ese sustrato, ¿verdad? Vamos a irlo viendo aquí. ¿Verdad? Vamos a irlo viendo, ahí se van acumulando. A la final, bueno, queda algo muy parecido a esto, a esta pila que les presento, que pueden ser de diversos tamaños, depende de donde estén. ¿Ok? Y entonces ya ustedes van a agarrar ese abono que ustedes hicieron con los residuos de su casa y van a hacer una mezcla ya de tierra, propiamente tierra. Si usted puede conseguir tierra de cualquier lugar o la misma tierra del patio, o si vive en un penthouse, compra tierra. Y entonces hace una mezcla de 2/3 partes de tierra por 1/3 parte del abono que les acabo de compartir. Entonces usted lo mezcla, hace esa mezcla, ¿ok? Y con esa mezcla entonces ya usted va y puede sembrar en cualquier recipiente, ¿verdad? Vean ese, por ejemplo, de madera, que está muy de moda ahora, hacer estructuras así de madera, rellenarlas con ese sustrato, o en macetas normales o en cajas, como se ven aquí. Entonces, lo importante es que ese es el sustrato que usted necesita para cultivar, ¿ok? Y lo fertilizó prácticamente con los propios desechos de su casa. Muy bien. Ahora, bueno, ya les expliqué eso. Ahora, una persona que ya tenga un patio en su casa o que tenga finca, bueno, les voy a compartir rápidamente cómo es la preparación ecológica de un suelo. Una cosa que tenemos que tener muy clara para preparar un suelo y mantenerlo sano es, como ven aquí, esta es la foto de mi hermana, ¿verdad? Mi hermana tiene un pequeño terreno que compró y con ella precisamente estamos trabajando en estas cosas. Fíjense ustedes cómo ella, después de sembrar, en este caso el cebollín, ella
está colocando, ¿cómo se llama? Acerrín de madera blanca como cobertura. El suelo siempre debe al final estar cubierto. Un principio ecológico de producir un suelo sano y que de ahí saquemos alimentos sanos para nosotros es que el suelo siempre tenga cobertura, que no se exponga a los rayos del sol, porque los microorganismos que les hablé son muy delicados con respecto a eso. Entonces, vean ustedes, esta foto se tomó en cursos que se han dado a la iglesia. Por ejemplo, esa foto que se ve ahí fue en la iglesia de Guapiles, que se dio un pequeño cursito de esto de agricultura ecológica. Lo primero que hacemos es, bueno, demarcamos, removemos el zacate, ¿verdad? Demarcamos la era. Luego, con una herramienta que se llama bieldo o con pala, empezamos a aflojar por lo menos a unos 20 centímetros de profundidad el suelo. Como ven aquí en la foto superior izquierda, ese tenedor gigante se llama bieldo y es precisamente para aflojar el suelo. Un segundo principio del manejo ecológico del suelo es no voltear el suelo. Esa costumbre de con pala darle vuelta al suelo o esa maquinaria pesada que disturba todo y lo hace polvo. Eso no se debe hacer para manejar un suelo saludable. Entonces simplemente es aflojarlo como se ve allí. Una vez que se hace eso, entonces vean ustedes, se nivela, ¿verdad? Con el rastrillo. Y vean ustedes en esta foto inferior izquierda, ese abono que estamos aplicando allí perfectamente puede ser el mismo abono que vimos anteriormente. Ustedes hacen su abono, aflojan el suelo, nivelan y aplican superficialmente el abono. Y si pueden, lo incorporan superficialmente, como se ve en la imagen de la foto de la derecha. ¿Ok? Y entonces, una vez que eso se hace, entonces ya podemos trasplantar y luego que trasplantamos, como hizo mi hermana, se le coloca cobertura. Esa es una manera sencilla de manejar un suelo de manera ecológica. Muy bien, ya les enseñé a hacer un abono, ya les enseñé a preparar el suelo. Ahora les voy a enseñar un insecticida natural casero, rápido. Vean ustedes qué se necesita. La herramienta, un recipiente de 1 galón con tapa, ese recipiente que queda a veces del mismo cloro, inclusive puede funcionar. Materiales, bueno, usted se va a ir al supermercado, va al mercado, a la plaza de mercado, va a comprar ajo, chile y pimienta, pero en polvo, ¿va? Ese que está polvo o las semillitas del chile. Te va a comprar 100 gramos de cada uno, 100 gramos de cada uno. Después va a comprar un litrico de vinagre y de ahí va a tomar solo 200 cc. Va a comprar un litrico de alcohol y ahí va de alcohol ese de casero, de 90 grados, ese que se vende, 80. Va a coger 200 cc y va a utilizar 500 cc de melaza, ¿verdad? El subproducto ese de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mezclamos, como está en la foto superior izquierda, mezclamos todos los componentes sólidos y lo vamos a mezclar con la melaza, como está allí, y le vamos a agregar también el alcohol y le vamos a agregar el vinagre. Entonces hacemos una sola mezcla. Luego, como ven aquí en la figura, en el dibujito, lo vamos a filtrar y lo vamos a guardar en ese recipiente. Ahí lo vamos a dejar una semana allí. Él va a comenzar a fermentar y se va a tratar de inflar un poco. Entonces usted le destapa un poquito para que bote esos gases de la fermentación. Al final, él deja de hacer eso y usted lo tapa. Ahí usted tiene un insecticida repelente muy bueno para las plantas, ¿verdad? De la huerta. Entonces usted lo almacena bien en esos galones y entonces lo aplica con aspersor, puede ser como el que está en la figura o de esos atomizadores manuales, a razón de 15 cc o mililitros por litro de agua. Entonces usted vierte eso y le atomiza a las plantas y le aseguro que un insecto mal parado ahí va a salir huyendo con toda esa concentración de metabolitos del ajo y de todo eso que les presenté. Ajá, ya casi para finalizar les voy a hablar ahora de un fertilizante foliar casero que puede ser muy útil y que es a base de esos residuos de frutas. Por ejemplo, sobró un banano, sobró media papaya, pero que no esté descompuesta, sino en buen estado. Entonces usted agarra, la pica en trozos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces, herramientas. Bueno, se necesita en este caso, sí se necesita un balde de unos 10 litros con una tapa de madera, pero que
no quede a borde, sino que pueda entrar dentro del balde, porque ya van a verlo para qué lo vamos a utilizar. Se necesitaría también una piedra o algo pesado, un ladrillo. Y como materiales, frutas maduras de diversos tipos. También pueden utilizar hierbas repelentes o medicinales, hierbabuena. Todas esas hierbas se pueden utilizar para enriquecer este abono foliar. Y se necesitan 2 litros de melaza también. Entonces agarramos la fruta, la cortamos en trozos pequeños, y dentro del balde vamos haciendo capas, así como les enseñé con el abono orgánico. Van poniendo sus capas de frutas, digamos de unos 3 centímetros. Luego le aplican melaza hasta cubrir esa misma distancia en melaza. Luego 2 centímetros más de fruta, 2 centímetros de melaza. Cuando llegan más o menos de la mitad hacia arriba, si ya quieren parar, entonces ustedes le colocan la tapa de madera que les mencioné. ¿Ok? Como ven aquí en la imagen izquierda superior. Y sobre esa tapa de madera le ponen una piedra o un ladrillo, algo que pese. Entonces, ese prensado, ese peso, va a hacer que la melaza, como es viscosa, extraiga los jugos nutritivos de la fruta. Entonces hace un líquido de un olor muy agradable, ¿verdad? Que da ganas hasta de tomarlo, pero básicamente es un fertilizante foliar. Entonces, como está en la imagen inferior derecha, ustedes lo recolectan con un embudo en un envase. Y entonces ese líquido ustedes lo van a diluir a razón de 25 mililitros en 1 litro de agua y lo van a atomizar igual sobre las plantas. Eso es un activador biológico excelente, porque ustedes saben que los microorganismos también están en las hojas. Entonces, cuando se atomiza con eso, se activa la parte biológica y eso se transforma en que las plantas también activan sus mecanismos de defensa, porque ellos tienen un mecanismo de defensa, no es igual al del ser humano, pero activan su mecanismo de defensa. Y además de esto, también si se usa como un fertilizante hacia el suelo, hacia las raíces, es excepcionalmente bueno. Aquí pueden ver la aplicación ya foliar, ¿verdad? Bueno, para terminar la presentación, quería compartirles o leerles brevemente, muy rápidamente, una cita muy, muy linda que aparece en el comentario bíblico adventista, página 121, que fue tomado inclusive de una matutina, ¿verdad? De la hermana White, que hablaba sobre cosas de la naturaleza, y me pareció muy importante compartírsela para finalizar. Dice: los hombres debían cooperar con Dios en la restauración de la salud de la tierra enferma para que pudiera resultar en alabanza y gloria para el nombre divino. Y así como la tierra que poseían, o sea, está hablando del pueblo judío, obviamente, ¿verdad? En la época del Antiguo Testamento. Entonces, y así como la tierra que poseían, si era cuidada con habilidad y fervor, produciría sus tesoros. Así también sus corazones, si eran regidos por Dios, reflejarían el carácter de Dios. En la ley que dio Dios para el cultivo del suelo, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo y tener inclinación por las cosas celestiales. Vean qué hermoso el ámbito natural, el ambiente natural. Canaán sería como el Edén si obedecían la palabra del Señor. Imagínense ustedes qué lindo. Mediante ellos el Señor tenía el propósito de enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo, para que diera frutos sanos y libres de enfermedades, ¿verdad? Lo que estamos hablando precisamente. La tierra es la viña del Señor y ha de ser tratada de acuerdo con su plan. Los que cultivaban el suelo habían de comprender que estaban haciendo el servicio de Dios. Estaban tan ciertamente en su destino y lugar como lo estaban los hombres nombrados para ministrar en el sacerdocio y en la obra relacionada con el tabernáculo. Quería compartirles esta cita sin antes decirles, para finalizar, que la agricultura como tal, como lo mencioné, es una actividad especial que Dios creó para nuestro beneficio. Y en ella también está la actividad física, que es la parte central, medular de este congreso. La parte física, el ejercicio, el movernos, el moverse es vida. Y a través de la agricultura podemos movernos activamente e interconectarnos con nosotros, remedios naturales, para vivir una vida sana, plena y feliz, como Dios quiere que su pueblo viva
y que enseñe a sí mismo a otras personas. Bueno, esto era básicamente lo que quería compartirles, mis apreciados hermanos, y espero que esto pueda ser de provecho y de beneficio para ustedes. Quedo atento para cualquier inquietud, duda y consulta. Muchísimas gracias por la oportunidad. La Asociación Americana del Corazón ha identificado las bebidas endulzadas con azúcar o SSB como la primera fuente de azúcares añadidos en la dieta de los estadounidenses que está contribuyendo a la pandemia de obesidad en ese país. Estas SSB están ligadas también a la resistencia a la insulina, función de los linfocitos B y la grasa abdominal, precursores del síndrome metabólico y de la diabetes tipo 2. Además, estudios recientes han encontrado que esas bebidas aumentan la inflamación que contribuye a la arteriosclerosis, estabilidad de la placa, trombosis y riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral. Es un hecho, pero hay esperanza. Dios nos ha dado una bebida perfecta que no promueve el aumento de peso o la enfermedad crónica, el agua. El agua no tiene calorías o aditivos y está ampliamente disponible. No es costosa y es en general segura. Así que hazle un favor a tu salud. Ve y